Hola estudiantes, voy a intentar hacer este video. Bueno, esta sesión es sobre la introducción a la estadística. Esta parte del curso, esta segunda parte del curso, que pues nos tocó que sea virtual, vamos a hablar de estadística y de cómo podemos analizar grandes cantidades de datos que generalmente van a ser cuantitativos, pero pueden no serlo. ¿Cómo podemos resumir esos datos, recolectarlos primero, resumirlos, organizarlos, presentarlos y sacar conclusiones, obtener conclusiones acerca de ellos que nos permitan, pues, concluir cosas con respecto a investigaciones? Principalmente nosotros lo vamos a utilizar como para investigación, aunque se utiliza para muchísimas cosas. La estadística es una rama de las matemáticas, pero prácticamente todas las disciplinas la usan, tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales, digamos, ciencias de la naturaleza o ingenierías. En marketing se utiliza muchísimo, prácticamente todas las disciplinas la utilizan, sobre todo para tomar decisiones de datos con respecto a investigación. A pesar de que es una rama de las matemáticas, no se necesita ser experto en matemáticas para poderla entender o para poderla usar. Ni siquiera tienes que hacer realmente muchas operaciones matemáticas, digamos. Yo conozco mucha gente que utiliza estadística en sus investigaciones para analizar datos y en realidad no sabe mucho de matemáticas. Podemos hacer cosas estadísticas sabiendo cosas básicas de matemáticas como aritmética básica que ustedes conocen desde la primaria. No les voy a pedir en este curso que vayan más allá de una raíz cuadrada, cosas que pueden hacer con la calculadora incluso. Entonces, bueno, no se preocupen por la parte de las matemáticas. De hecho, la estadística es bastante más de lógica que de operaciones matemáticas. Entonces, bueno, como les decía, es una rama de las matemáticas y es una disciplina que se ocupa de recolectar, organizar, resumir y analizar datos, pero también se ocupa de obtener inferencias o sacar conclusiones a partir de una cierta parte de los datos. A pesar de que estemos examinando pues solamente una parte, vamos a aplicar todas las conclusiones a toda la población. Entonces, por ejemplo, algo que me ha parecido muy interesante ha sido cómo la gente ha interpretado los resultados o los datos pues de la pandemia, de lo que tenemos ahorita encima, del COVID-19. Como que la mayor parte de la gente no le ha caído el 20 de que los datos que hay reportados no son todos los que hay, sino que en realidad son una muestra representativa, ¿no? Son una muestra que nos permite obtener conclusiones o inferir conclusiones a partir de toda la población. Entonces, en realidad no sabemos cuántas personas están contagiadas con el virus. Lo que sabemos es que un cierto porcentaje de las personas que han sido evaluadas están contagiadas. Entonces, bueno, eso es solamente una partecita, ¿no? Es una muestra. Entonces, bueno, generalmente cuando hacemos investigación, pues no trabajamos con toda la población porque no se puede, no hay manera de trabajar con toda la población, no hay manera de preguntarle o de hacer un estudio que abarque a toda la gente de una cierta población. Solamente trabajamos con una partecita, con una muestra. A pesar de eso, las conclusiones que obtenemos podemos llegar a generalizarlas a toda la población. Todas las disciplinas hacen eso, todas. Algunas lo hacen de mejor manera y otras de peor manera. Las disciplinas que dicen que trabajan caso por caso, sí, trabajan caso por caso, pero igual generan inferencias que tienen que ver con toda la población, ¿no? Muchas corrientes en psicología han hecho eso. Toman información de un solo caso y lo aplican a toda una población. Cosa que puede ser muy complicada porque no siempre lo que tú vas a ver en un caso se va a aplicar a toda la población. Entonces, por eso a mí me parece que es mucho más correcto hacer inferencia estadística, porque la inferencia estadística no está basada en un caso que analizaste, que a ti te puede ser muchísima lógica, pero puede ser que no es lo que ocurre con el resto de las personas, sobre todo en psicología, pero la estadística nos permite ver tendencias, ¿no? De qué es lo que pasa con un grupo de personas. Si en ese grupo de personas tú sacaste tu muestra correctamente, la tendencia que veas en ese grupo de personas, lo más probable es que también la vas a ver en toda la población. Y fíjense que estoy diciendo lo más probable. En estadística vamos a hablar siempre de probabilidad. Todos nuestros resultados y conclusiones son probabilísticos. La ventaja es que podemos calcular la probabilidad, no nos quedamos nada más en a ver qué tal.
Bueno, entonces como ya habíamos visto, pues la población son todos los posibles participantes en una investigación. Por ejemplo, si me interesa la población de Querétaro, o saber qué es lo que ocurre con la gente de Querétaro, entonces toda la gente de Querétaro sería mi población. Obviamente no puedo ir a hacer una investigación con toda la gente de Querétaro, entonces voy a tomar una muestra que va a ser una parte representativa de la población, que como habíamos visto, una muestra representativa es una muestra que se parece mucho a la población, o sea, que te representa a toda la población, la que no vas a hacer un sesgo, no vas a incluir solo varones o solo mujeres o solo jóvenes o solo niños o solo personas de un cierto nivel socioeconómico o solo de una cierta religión, sino que vas a tratar de que se parezca lo más posible a la población sin hacer sesgos o distingos, ¿no? Sin discriminar personas. Entonces, si lo hiciste bien y solo si lo hiciste bien, puedes generalizar los resultados de tu muestra hacia toda tu población. La estadística tiene dos partes principales, ¿no? Bueno, se divide en dos partes. La primera parte, que es la que más se conoce y seguramente la vieron en la prepa, pero que no es la más divertida. Yo sé que eso le suena raro. A mí me gusta mucho la estadística. A mí me ha servido muchísimo. Yo la he utilizado prácticamente en todas mis investigaciones y la llevo muy bien con la estadística. La estadística es mucho más una habilidad, las matemáticas son más una habilidad que un conocimiento que se aprenda de memoria. Entonces, lo más probable es que si ustedes no vuelven a hacer nada de estadística hasta que vayan en octavo cuando la necesiten, se les va a olvidar. Entonces, estas son cosas que hay que practicar. Yo la llevo muy bien con la estadística porque la practico mucho. Entonces, bueno, la primera parte es la estadística descriptiva. Casi todo el mundo sabe qué onda con la estadística descriptiva porque la habrán visto en algún momento de la vida, en la prepa o en la secundaria. Mucha gente piensa que esa es toda la estadística. La estadística descriptiva organiza, resume y presenta los datos. Por ejemplo, cuando ustedes sacan su promedio o cuando ustedes hacen una gráfica, estas gráficas de pastel que les gustan tanto, que, bueno, todo el mundo ya lo sabe, es como una cosa mía, no me gustan las gráficas de pastel. De hecho, les tengo como, no las quiero mucho, me caen mal. No solamente yo, sino la mayor parte de la gente que hace estadística, no les gustan las gráficas de pastel. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la estadística descriptiva, supongo que más o menos la conocen porque alguna vez habrán hecho gráficos para presentar sus datos o habrán sacado promedios y habrán pensado, oh, esto es hacer estadística, qué aburrido. Bueno, eso no es hacer estadística. Eso es solamente una parte de la estadística y tiene su chiste, como habrán visto. Si alguien ha visto las conferencias de las 7 de la noche de Secretaría de Salud, se habrán dado cuenta de que la mayor parte de la gente no entiende las gráficas. De hecho, ha habido errores en las gráficas y muy poca gente se ha dado cuenta. Los periodistas no entienden las gráficas y en general la gente que comenta ahí en los comentarios del video de las conferencias, la mayor parte de la gente en realidad no entiende las gráficas. No tiene mucho chiste, la verdad, pero como tenemos los mexicanos antecedentes de mala educación en matemáticas, mucha gente adulta ve números y se bloquea. Entonces ve números y es como si se desconecta, entonces tu cerebro se va a línea basal, a flatline. Y eso es real, la gente se estresa mucho con los números y por lo tanto, pues quién sabe qué dice ahí y te lo brincas, ¿no? La reacción de la mayoría de las personas es brincárselo. Muchos de mis estudiantes de maestría, incluso cuando presentan investigaciones, se brincan toda la parte del análisis estadístico porque prefieren no lidiar con eso, ¿no? Se lo brincan y creen al investigador en lugar de analizar qué fue lo que el investigador hizo. Pero bueno, eso es una parte de la estadística nada más, que es cómo se resumen los datos y se presentan. Mucha gente presenta gráficas. También hay que saber hacer gráficas, no solamente entenderles, sino saber hacerlas. Luego vamos a ver eso. Y la segunda parte, que es la más interesante, es la estadística inferencial o analítica, que es la que nos permite tomar decisiones y obtener conclusiones con respecto a un volumen de datos a partir de una muestra. La estadística inferencial principalmente nos va a permitir probar hipótesis. Entonces, verificar nuestras hipótesis las vamos a verificar con estadística. La estadística es la que nos va a permitir saber si lo que estoy viendo en mis resultados de mi investigación aplican no solo a mi investigación, sino aplicarían a todas las personas, en este caso porque estamos estudiando psicología, a todas las personas que tengan las mismas características de mi muestra. Lo cual es bien interesante, porque a partir de eso se pueden empezar a construir modelos pues que nos permitan describir, pero también predecir fenómenos y pensar, ahorita por ejemplo con todo esto del COVID, en posibles
respuestas, ¿no? Posibles soluciones como medicamentos o vacunas. ¿Cómo vamos a probar? ¿Cómo los investigadores van a probar si funcionan los medicamentos o si funcionan las vacunas? No pueden ponerse a darle el medicamento a toda la gente o la vacuna a toda la gente. Tienen que obtener la inferencia, o sea, tienen que determinar si funciona o no funciona a partir de experimentos en los que trabajan con poquitas personas. No pueden ir a aplicarla a toda la gente y luego decir, ay, no funcionó. Entonces, es en esos momentos en los que te das cuenta de lo importante que es. Bueno, es muy triste que tengamos que estar en una situación como esta para que la gente se empiece a preocupar un poco más por la ciencia. Bueno, este es un ejemplo que tomé de la consulta Mitofsky de estadística descriptiva. La consulta Mitofsky es una compañía que ha sido muy criticada porque pues les pagan para hacer consultas, ¿no? Tú les puedes pagar y ellos hacen un cuestionario de lo que tú quieras. A muchísima gente utilizan el directorio telefónico. Antes lo utilizaban, ahora no sé qué están utilizando. El directorio telefónico para llamarle por teléfono a la gente y hacerle un cuestionario. Entonces toman los datos y los presentan después en un estudio descriptivo. Hacen solamente cosas descriptivas. Por ejemplo, este increíblemente importante estudio en el que le preguntaron a la gente de México, este es un estudio nacional, le preguntaron a gente de todo el país si alguna vez habían comido pozole, mole, cochinita pibil, carne machaca o chilorio. Como pueden ver, lo más popular en el país es el mole. Es la comida más popular. Como pueden ver aquí abajo, en el 98% de las personas del país han comido mole. En segundo lugar está el pozole, luego la cochinita pibil, luego la machaca y luego el chilorio. Aquí lo que tenemos son porcentajes de personas de diferentes edades, de diferentes regiones y de diferente género y de diferente nivel socioeconómico que reportan si han comido o no ciertos alimentos, ciertos antojitos mexicanos. Entonces esto nada más es descriptivo, ¿no? Yo no puedo sacar conclusiones generales a partir de esto, nada más lo estoy describiendo, estoy viendo, no, pues el pozole es más popular en personas, un poquito más popular en personas de 50 y más años que de 18, pero si se fijan es muy parecido. O es más popular en personas del centro que en personas del sur. O bien la cochinita pibil es mucho más popular en personas que viven en el norte que en personas que viven en el centro. Y así, ¿no? Podemos ir viendo cosas, pero eso no significa que podemos concluir algo, solamente estamos describiendo. La estadística descriptiva solamente, como su nombre lo indica, solo describe, solamente te va a decir qué es lo que estás viendo. Bueno, qué es lo que está ocurriendo con la variable que te interesa. Nada más. Y ya, la describe, ¿no? Pasó esto es lo que ocurrió. Y ya. Pero no te va a permitir obtener conclusiones, inferencias o probar hipótesis. Bueno, una cosa importante es que para medir cualquier variable que vayamos a analizar de manera estadística, pues tenemos que considerar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer nuestra medición. La medición sí tiene que ver con números, pero puede no tener que ver con números. Podemos hacer una medición, digamos, / evaluación, que sea como cualitativa. La medición es una de las definiciones más clásicas de la disciplina. La medición es la asignación de números para representar propiedades de los sistemas materiales, en virtud de las leyes que gobiernan esas propiedades. Esta definición funciona mucho mejor para objetos físicos que para características psicológicas, pero bueno, es un principio. Es importante notar que nosotros no vamos a asignarle los números a los objetos, sino que vamos a medir características. O sea, cuando tú dices que una persona tuvo 5 aciertos en un examen, no significa que la persona es un 5 o que la persona se convierte en un 5. Significa que estamos midiendo una característica particular. Cada disciplina científica tiene su sistema de conceptos propio, ¿no? No vamos a medir en función de lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino que vamos a medir en función de lo que dice nuestra disciplina, en función de lo que es el concepto para nuestra disciplina. Las definiciones que nosotros vamos a trabajar en psicología casi siempre son definiciones operacionales, o sea, son definiciones que tienen que ver con cómo yo lo puedo medir en esta investigación y no qué es. Porque teóricamente una variable puede tener una explicación bien compleja, ¿no? Muchas de las variables de psicología, si tú te vas a la teoría, te vas a encontrar con definiciones bien complicadas. Pero para medirla tienes que pensar en cómo vas a hacer para convertir toda esa definición teórica en algo medible.
Entonces, eso se convierte en una definición operacional. Por ejemplo, la inteligencia es uno de los fenómenos, clásicos que se utiliza como ejemplo en estadística y psicología. La inteligencia es una variable bien compleja, que hay una enorme cantidad de discusiones y de controversia que tienen que ver con qué es la inteligencia. Pero cuando la medimos, por ejemplo, pues decimos, yo voy a medir inteligencia en esta investigación a través de un test, de una prueba de coeficiente intelectual. Esa va a ser mi medición de inteligencia. Esa es una definición operacional, que no tiene que ver con qué es la inteligencia, sino, bueno, también tiene que ver con qué es la inteligencia, pero tiene que ver con cómo yo la voy a medir en este estudio, ¿no? Entonces, calificación obtenida en una prueba de coeficiente intelectual no es una definición de inteligencia, es una definición operacional que funciona para medir. Yo la voy a medir así, pero eso no es la definición. O sea, tengo que irme a la teoría para definir qué es inteligencia. Bueno, estas operaciones, esta definición operacional se llama así porque me va a dar, a final de cuentas, un número, una medición o un número. Ese número lo voy a poder utilizar en mis análisis estadísticos, ¿no? Ya sea para describirlo o para hacer alguna inferencia o sacar alguna conclusión. Hay muchos tipos de cosas que pueden ser definiciones operacionales, ¿no? Por ejemplo, cantidad de respuestas correctas en un examen es una definición operacional. Depende de qué es el examen, ¿no? Si es un examen de estadística. Eso no va a significar, o sea, el resultado no va a ser la variable a lo mejor es conocimiento de estadística, pero el conocimiento de estadística puede ser una variable bien compleja de explicar. Sin embargo, operacionalmente, para mí, en una investigación, yo la puedo medir a través de calificación en un examen de estadística. Y esa es mi definición operacional, nada más operacional, ¿no? Que me sirve para la medición. Las variables se pueden medir de diferentes maneras, ¿no? Puede ser medición cualitativa, que sigue siendo medición aunque no sea numérica. Por ejemplo, una medición cualitativa puede ser decir de qué color es el pelo de alguien. Eso es una medición cualitativa. Entonces yo digo, no, pues alguien tiene el pelo rojo, es pelirrojo, entonces eso estoy describiendo una característica, que es el color del pelo. Aunque no le estoy dando un número. Podría irme a la física, por ejemplo, y describir la longitud de onda de la luz que es reflejada por el pelo de esa persona. Y entonces tener un número que me represente rojo. Pero bueno, esa es mucha ñoñez. Quedémonos en rojo. Es cualitativo. O puede ser cuantitativa mi variable. Entonces, si mi variable es cuantitativa, podemos tener dos maneras de tener variables cuantitativas, que pueden ser continuas o discretas. Las variables discretas se llaman así porque, no porque no chismeen, sino, bueno, las variables discretas que tienen una medición discreta son aquellas que no se pueden descomponer. O sea, por ejemplo, número de personas. De estas variables, esta medición depende de un concepto. Por ejemplo, el número de personas depende de un concepto, porque nosotros los humanos tenemos un concepto de persona. Y ese concepto está ligado a cosas teóricas, espirituales, a quiénes somos nosotros. Pero es un concepto humano, no es un concepto, digamos, biológico de la física. Entonces, una persona cuenta como una persona, aunque sea más alta o más bajita, o aunque le falte una pierna, o aunque esté embarazada, sigue contando como una persona. Entonces, las personas no se pueden dividir, no puedes decir hay 3.5 personas en esta casa, ¿no? O hay 3 o hay 4. Entonces, por eso son variables discretas. Las variables continuas, en cambio, son variables que puedes tú ir aproximando cada vez más, cada vez más. Por ejemplo, la longitud de algo o la altura de alguien. Entonces tú dices, no, pues yo mido 1,62, pero si tú lo haces como mucho más preciso, puedes decir, bueno, 1.6231, ¿no? Puedes hacerlo cada vez más exacto, cada vez más exacto. El peso es una variable continua, el tiempo es una variable continua. Yo les podría decir en qué fecha naciste, qué día naciste, pero eso se podría hacer mucho más preciso, ¿no? Ustedes me dicen, no, pues el 25 de agosto de tal año. Sí, pero ¿a qué hora? ¿Y con cuántos minutos? ¿Y con cuántos segundos? Entonces, por eso las variables son continuas, tienen un nivel de medición continuo cuando las puedes hacer cada vez más precisas. Puedes como irle añadiendo numeritos decimales, cada vez más y cada vez más. Los niveles de medición también se pueden ver desde un punto de vista
qué tan cuantitativos son, digamos, desde lo nominal hasta la escala de razón. A lo mejor ya lo habían visto en otro momento, a lo mejor está conmigo, ya no me acuerdo. Pero bueno, en las escalas de medición podemos tener mediciones desde cualitativas, que son las nominales, por ejemplo, si es rojo, es azul o es verde, entonces mi medición es nominal porque es un nombre. Y todos esos nombres tienen exactamente el mismo valor. O sea, no es que rojo sea más alto que verde, ¿no? O valga más que verde. Entonces, nominal es por el nombre. Cuando mi nivel de medición es nominal es porque nada más son nombres. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien de qué estado es, como es una de las preguntas en nuestro cuestionario, por ejemplo, esa es una variable de medición nominal. Tiene que ver con, lo podemos decir con un nombre. Yo soy de Guanajuato, yo soy de Querétaro, yo soy de Baja California. Luego tenemos el nivel ordinal. El nivel ordinal es un nivel de medición en el cual podemos, por ejemplo, darle un orden a las variables, a las mediciones, pero siguen siendo palabras. Por ejemplo, las calificaciones que se daban antes, ¿no? Aquí en México antes era como excelente, muy bien, bien, regular, deficiente. Este tipo de calificaciones serían ordinales, porque son palabras, pero tienen un orden. Excelente es mejor que muy bien es mejor que bien, etc. ¿no? Tienen un orden, pero siguen siendo palabras. Luego tenemos el nivel de intervalo. Ese es muy interesante, en psicología lo utilizamos un montón. El nivel de intervalo es una medición que utilizamos, por ejemplo, en las pruebas psicométricas. El nivel de intervalo es numérico, ya tenemos numeritos, pero esos números los decide el investigador. O sea, digamos, yo decido si la escala empieza en 0 o empieza en 1, o si la escala es de 0 a 10 o de 0 a 100, o si voy a estar incrementando de 1 en 1, o si voy a incrementar de 2 en 2 o de 10 en 10. Esa es una medición de intervalo. ¿Por qué? Porque la escala numérica es definida por el investigador. Entonces, por ejemplo, en las pruebas psicométricas, vamos a poner otra vez el ejemplo del coeficiente intelectual. En el coeficiente intelectual, el promedio es 100. 100 no significa que obtuviste 100 puntos, significa que es la puntuación promedio. Es la calificación que obtiene la mayor parte de la gente de tu edad. Entonces, eso significa 100, no significa otra cosa. Y la puntuación mínima es 40, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así se decidió. Esa es la decisión que se tuvo para hacer las pruebas de coeficiente intelectual. Y finalmente, la escala de razón es una escala en la cual es una escala numérica, pero en esta escala el 0 significa ausencia de la variable. O sea, si yo digo en mi alacena hay 0 cajas de cereal, porque no hay ninguna caja de cereal, ¿no? Si yo estoy midiendo, no sé, cantidad de respuestas correctas y son 0, es que pues no contestó nada, contestó 0, no hay ninguna respuesta. Entonces ahí sí 0 significa ausencia de, y es la escala de medición pues más precisa, más exacta. En psicología no siempre podemos tenerla porque muchas de las cosas que medimos en psicología no tienen manera de medirse con una escala de razón. Muchas las medimos con escalas de intervalo. Entonces hay que fijarse muy bien qué tipo de escala estoy utilizando. Bueno, finalmente para terminar con los conceptos, otra cosa que hay que considerar en estadística es que hay dos tipos de estadística, que es la estadística paramétrica o la no paramétrica. Eso después lo vamos a ver cuando veamos más bien inferencial. Pero para empezar, si nuestras variables son cualitativas, que son nominales o son ordinales, entonces siempre voy a trabajar con métodos no paramétricos. Y si mis variables son cuantitativas, entonces lo más probable es que voy a trabajar con métodos paramétricos. Los paramétricos están basados en parámetros. ¿Qué parámetros? El promedio y la desviación estándar, los cuales vamos a ver la próxima semana. Bueno, más bien, la próxima sesión. Bueno, vamos a dejarle aquí. Si tienen dudas, escríbanme al Slack. Lamento los ruidos raros, pero pues es que estoy en mi casa y están mis perros y mis vecinos y cosas así. Espero que más o menos se escuche. Gracias, chicos.